Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes del conflicto en Ucrania con Volodymyr Zelensky, que se apresura, que quiere reunirse ya con Donald Trump. Habla de esta fecha límite del próximo 27 de noviembre, es decir, este mismo jueves, es decir, el Día de Acción de Gracias, en un momento en el que Ucrania cede ante el ultimátum de Donald Trump. Enseguida les contamos la respuesta por parte de Rusia, rechazando los cambios europeos de este plan de Estados Unidos. Vamos a mirar precisamente la reacción de los líderes europeos hoy con la reunión de la coalición. Bien los dispuestos, pero vamos a mirar a muchos más temas. Pondremos el foco en la actualidad de Estados Unidos, vamos a mirar a la tensión con Venezuela o a las últimas horas en torno al 3 y Adlas, pero antes vamos a empezar con lo que es la noticia del día. Un funcionario ucraniano confirmaba que una delegación acordó con Estados Unidos los términos de un posible acuerdo de paz. El plan de 19 puntos para Ucrania, que no tendría límites en el tamaño militar. Tampoco incluiría una amnistía para Rusia. Ucrania aceptó en principio una propuesta de paz negociada por Estados Unidos y solo quedan algunos detalles por ultimar. Unos detalles que, por cierto, se espera que negocie directamente Zelensky con el presidente de Estados Unidos. Donald Trump podría visitar Washington tan pronto como esta semana. El secretario del Ejército de Estados Unidos mantuvo este lunes conversaciones secretas con una delegación rusa en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, para dar seguimiento a las conversaciones de este fin de semana con Ucrania en Ginebra, que tenían como objetivo avanzar el proceso de paz en Ucrania. Es lo que informaba de última hora ABC News. Decía que los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz. Quedan algunos detalles menores por resolver, pero han aceptado el acuerdo. También se manifestaba en este sentido la Casa Blanca. Caroline Leavitt, con mensajes en sus redes sociales, decía pues que quedan ciertos desacuerdos, pero que no es nada insalvable. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quiere reunirse con el presidente Trump lo antes posible, posiblemente durante el Día de Acción de Gracias, para finalizar un acuerdo conjunto entre Estados Unidos y Ucrania sobre los términos para poner fin a la guerra. Funcionarios estadounidenses y ucranianos han alcanzado un acuerdo de principio sobre la mayoría de los aspectos del plan, que ha sufrido importantes cambios con respecto a la propuesta inicial de 28 puntos. Sin embargo, Zelensky quiere negociar las concesiones territoriales con el propio Donald Trump. Funcionarios estadounidenses confirmaban que hubo conversaciones con ucranianos sobre una reunión esta semana o la próxima, pero dijo que todavía no se ha fijado ninguna fecha. Trump partirá de Washington para el Día de Acción de Gracias este martes por la noche y planea quedarse en Mar-a-Lago hasta el domingo. Trump afirmó que podría ser significativo celebrar esta reunión en torno a la festividad. І тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто. Щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. Mientras tanto, les contamos que Dan Driscoll llegaba a Abu Dhabi este lunes para dialogar con el jefe de inteligencia militar de Ucrania y una delegación rusa, mientras Washington impulsa este acuerdo de paz para poner fin a la guerra. Comenzaron las conversaciones este lunes por la noche para continuar este martes. La composición de Rusia no estaba clara. Se espera que Driscoll se reúna también con Kirilo Budanov, el jefe de la GUR de Ucrania. Estados Unidos lleva a cabo secretas conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, revelaba que Trump es optimista sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. En un mensaje en sus redes sociales hace escasos minutos dice pues que estamos más cerca que nunca de la paz. Ayer hablaba en este sentido desde la Casa Blanca. For where we are. I spoke with Secretary Rubio at length. I spoke with the president as well. Everybody inside feels optimistic about what happened and transpired yesterday in Geneva. Secretary Rubio, Special Envoy Witkoff, the whole team really worked through the points of that 28-point peace plan that the United States authored with input from both sides, the Russians and the Ukrainians. And ultimately, the vast majority of these points have been agreed upon. The Ukrainians have worked on language with us together, and you heard that
from their delegation directly yesterday. So we feel as though we're in a very good place. Of course, we have to make sure that all of these points are agreed to, and then of course we're going to have to make sure the other party in this war, the Russians, agree to them as well. But I think the president deserves a great deal of credit for the amount of energy and effort he's put into trying to bring these two sides to an end of this war. He wants to see this killing stopped. As for any deadlines, he wants to see this end as soon as possible. También miramos a la respuesta de Rusia. El Kremlin manifestaba este martes su apoyo al plan de paz para Ucrania de Estados Unidos, pero no confirmó el comienzo de negociaciones entre delegaciones de ambos países. Peskov hablaba de esta forma de la diplomacia con megáfono. Много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений и так далее и тому подобное. Поэтому мы предпочитаем не заниматься мегафонной дипломатией. Мы ждем, когда американская сторона поделится с нами контактами, предпочтительно, конечно, в официальном плане. Ну, плановый. Мы остаемся полностью открытыми для переговорного процесса. Мы заинтересованы достигать нашей цели именно политико-дипломатическими средствами. В этом плане наша позиция нисколько не изменилась, она неоднократно подтверждалась президентом нашей страны, и мы последовательно придерживаемся. Y mientras tanto decía que lo único sustancial es el proyecto estadounidense, el proyecto de Donald Trump. Dice que consideran que puede ser una muy buena base para las negociaciones. En este sentido, Peskov subrayó que Rusia rechaza las modificaciones europeas. Dice que va a seguir manteniendo ese punto de vista, pero que cuando llegue el momento lo abordarán en detalle. Precisamente en detalle lo abordaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Decía que todavía no había recibido oficialmente el borrador del texto actualizado del plan de paz de Donald Trump, después de conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Dice además en este sentido, en una conferencia en Moscú, que el plan original de 28 puntos se basaba en el entendimiento alcanzado en Anchorage. Dice que esos principios se reflejan en general en el plan que han acogido con satisfacción. Decía Lavrov, todavía no nos han entregado oficialmente este documento, aunque sí lo recibimos por canales informales. Pero, por supuesto, decía, hay algunos términos que requieren aclaración y todavía no hemos recibido la versión definitiva de Estados Unidos ni tampoco la que se especula en los medios. Dice además que quienes se dedican a este tipo de diplomacia de megáfono ciertamente tienen sus propios objetivos. Hablaba de Macron y de los líderes europeos, así respondía Rusia a los cambios en el plan de paz. Цель вот этих сливов, постоянных спекуляций, распространения слухов только одна. В данном случае эта цель заключается в том, чтобы подорвать инициативу Дональда Трампа в той части, которая воспроизводит достигнутое в Анкоридже понимание. Они особо этого не скрывают. И почитайте и Мерца, и Макрона, и прочих деятелей, включая брюссельскую бюрократию. Мы этим не занимаемся. Мы хотим действовать, как это принято у сотрудников внешнеполитических ведомств, договариваться конфиденциально, прежде чем объявлять, о чем вы договорились. Любой другой подход означает подвергать полезные инициативы риску наступления со стороны тех, кто хотел бы эти инициативы подорвать. Mirando las palabras de Lavrov, les contamos también que las fuerzas rusas controlan ahora la mayor parte de la ciudad de Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, y la línea del frente apenas llega a sus afueras del norte, es lo que informa Ukrainska Pravda este mismo martes. Dice en un artículo llamado ¿Qué está pasando en Donetsk mientras Trump y Putin impulsan a Ucrania hacia la paz?, que Pokrovsk está prácticamente perdido. Dice que todo el tramo bajo la vía férrea que divide la ciudad está bajo control ruso. Decía también que los intentos tardíos de las fuerzas ucranianas por desalojar la ciudad fracasaron, porque para entonces ya había demasiadas tropas rusas en el interior. Las contraofensivas en la vecina aldea de Rodinske, en la carretera a Dobropilia, tuvieron éxito inicialmente, pero dice que los rusos las reocuparon posteriormente. Decían en una reciente declaración que Ucrania está intentando limpiar el centro de Pokrovsk, pero esto no coincide con la situación actual en el terreno. Pokrovsk se convertía de esta forma en la primera ciudad perdida por Ucrania en el aire y no en tierra desde 2014. Cerca del mes de agosto, las tropas rusas obtuvieron el control total del espacio aéreo de la ciudad con drones. Ahora, al parecer, están tomándola también por tierra.
Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas. Escuchábamos hace escasos segundos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que ve cerca un acuerdo por Ucrania en un momento en el que tenemos noticias importantes acerca de Rusia. Les contamos que 2 bombarderos estratégicos Tu-160 han completado un vuelo sobre el Océano Ártico. La duración del vuelo ha sido de más de 11 horas. Los bombarderos estratégicos han completado un vuelo programado sobre aguas neutrales del Océano Ártico, es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. Los portamisiles estratégicos realizaron un vuelo programado que duró más de 11 horas. Las tripulaciones de aviación de largo alcance vuelan regularmente sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, el Océano Pacífico, el Mar Negro y el Mar Báltico. Todos los vuelos de las aeronaves de las fuerzas aeroespaciales rusas se llevan a cabo en estricta conformidad con las regulaciones internacionales del espacio aéreo. En este momento de tensión con Ucrania, que parece que acepta el acuerdo, con un Zelensky que quiere reunirse con Donald Trump lo antes posible, y con Rusia rechazando los cambios que pone sobre la mesa Europa, que pone sobre la mesa también Ucrania. Tenemos nueva maniobra, nuevo movimiento. Aviones Tu-160 rusos han realizado un vuelo sobre aguas neutrales del Océano Ártico. Mientras tanto, un cohete Angara 1.2 ha despegado este martes desde el cosmódromo de Plesetsk, en la provincia rusa de Arjángelsk, con el objetivo de colocar en órbita satélites militares. Es lo que informa el Ministerio de Defensa de Rusia. De acuerdo con la cartera militar, esta operación ha vuelto a demostrar la fiabilidad de la tecnología espacial de fabricación rusa, así como el alto grado de preparación de las fuerzas espaciales. No se especificó cuántos dispositivos satelitales fueron enviados al espacio. El lanzamiento anterior del Angara 1.2, que también transportaba satélites militares, tuvo lugar el 21 de agosto. Mientras tanto, una mayoría relativa de personas en Reino Unido piensa que el presidente estadounidense Donald Trump está obstaculizando los esfuerzos para lograr la paz en Ucrania. Es lo que apunta una encuesta del grupo de expertos More in Common. Según Político, según está informando este medio, los resultados muestran que el 47% de votantes británicos piensan que el presidente de Estados Unidos es un obstáculo para los esfuerzos por poner fin a los combates en Ucrania, en comparación con el 21% que piensa que está ayudando. Un poco más de una quinta parte de los encuestados dijo que Trump no está ayudando ni tampoco obstaculizando los esfuerzos de paz, mientras que el 11% no lo sabía. Una gran mayoría de votantes británicos, el 75%, dijo que es importante que Reino Unido defienda la soberanía de Ucrania, mientras que solo el 8% estuvo en desacuerdo. En Europa, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, decía que este plan, respaldado por Estados Unidos, no debe trasladar la culpa a Kiev. Decía, no debemos desviar la atención de quien no quiere la paz, que es Rusia. No hemos oído hablar de Rusia haciendo concesiones. Decía que estas informaciones corren el peligro de minimizar el papel de Moscú, enfatizando que las negociaciones deben centrarse en las obligaciones de Rusia y no en posibles concesiones de Ucrania. Decía Kallas, debemos discutir cómo Rusia no volverá a invadir y cómo Rusia puede detener esta guerra y no a qué debe renunciar Ucrania. En este sentido se manifestaba también el primer ministro polaco, Donald Tusk. Aseguraba que ningún aliado va a permitir ceder en cuanto a las tropas de la OTAN. Dice que nadie va a permitir que se caiga en la trampa rusa. Así habla Polonia, así responde Polonia a Rusia. Wszystko to wskazuje, że ten punkt jest raczej punktem widzenia rosyjskim, to znaczy jest manipulacją czy pewną pułapką. Nikt się nie da w nią wciągnąć. Znaczy tego punktu możemy spokojnie uznać. En este sentido hablaba también el canciller alemán Friedrich Merz. Dice que Ucrania no debe hacer concesiones territoriales. Manda también un serio aviso para Trump. Uns ist dabei wichtig, ein Friedensplan für die Ukraine kann es nicht geben, wenn wir nicht unsere Zustimmung geben zu Fragen, die europäische Interessen und europäische Souveränität berühren. Europa steht geschlossen, sehr geschlossen beieinander in diesem Schicksalsmoment. Ich kann Ihnen das sagen, auch aus dem informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs heute Morgen hier in Luanda. Es gibt ein hohes Maß an gemeinsamem Bewusstsein, auch in der Einschätzung der Lage, wie sie zurzeit in der Ukraine besteht.
El presidente francés Emmanuel Macron advertía que Rusia es una de las principales amenazas que se ciernen sobre los países de la Unión Europea y la OTAN y que sería una equivocación mostrarse débiles ante la confrontación estratégica que Moscú libra con Europa. Decía Macron que Rusia libra una confrontación estratégica con los europeos y que nos equivocamos y nos mostramos débiles ante esta amenaza, es lo que apuntaba unas horas antes de la reunión por videoconferencia de la coalición de voluntarios. Según el propio Macron, Rusia está librando una guerra híbrida en territorio europeo, incluyendo Francia. Dijo que su país tiene que prepararse para la opción de un importante enfrentamiento de alta intensidad en Europa entre 2027 y 2030, en medio de un aumento masivo de ataques híbridos en su territorio. En Suecia, las Fuerzas Armadas han planteado la necesidad de adquirir misiles de crucero de largo alcance capaces de alcanzar objetivos en territorio ruso. Según la cadena local, esta capacidad se considera parte de un paquete de modernización militar destinado a fortalecer la disuasión estratégica del país tras su ingreso en la OTAN. Durante una reunión informativa, altos mandos militares explicaban que estos misiles tendrían como propósito responder a un eventual ataque ruso contra Suecia o contra la Alianza Atlántica. En otras palabras, se trata de una capacidad de represalia estratégica coherente con la doctrina de la OTAN para asegurar que Moscú comprenda que cualquier agresión tendría un coste elevado e inmediato. Subraya que Suecia ha acelerado su transición hacia una defensa más robusta y plenamente integrada en la estructura aliada. Pendientes de Suecia y de estas amenazas contra Rusia, ponemos el foco también en Alemania. El Parlamento del Estado de Baden-Württemberg ha aprobado el uso del controvertido software Gotham de Palantir para el análisis de datos policiales. La mayoría votó a favor de cambiar esta ley policial para habilitar el software que tiene como objetivo mejorar el procesamiento de datos y la prevención del delito. Los críticos expresaban su preocupación por la dependencia de esta controvertida empresa estadounidense, tal y como demuestra una petición firmada por 13.000 personas contra el uso del software. Algunos miembros del Partido Verde se oponen a este contrato, no quieren negar a la policía el acceso a la herramienta. Decía, preferiríamos no tener un contrato con Palantir, es lo que apuntaba el portavoz del Partido Verde. Está previsto que el software se implemente en 2026. También les contamos que más de 100 bomberos han respondido a un gran incendio en un almacén en Southall, al oeste de Londres, este martes. El vídeo de Gami Calvary muestra el incendio con espesas columnas de humo negro. El Cuerpo de Bomberos de Londres aconsejaba a los residentes de la zona que mantuvieran sus ventanas y puertas cerradas debido a la gran cantidad de humo. También pendientes de Estados Unidos, donde Donald Trump ha confirmado que viajará a Pekín en abril del próximo año para reunirse con el presidente chino Xi Jinping, quien fue enviado a Washington para una posterior visita de Estado. Trump explicaba a través de Truth Social que ha tenido una conversación telefónica con su homólogo chino en la que han hablado de diversos temas como Ucrania y Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas. Trump se reunió con Xi en octubre de este año y ya adelantó su intención de viajar a China. Es la primera invitación que Trump extiende para una visita de Estado en su segundo mandato, el máximo nivel de honores que recibe un líder extranjero en la Casa Blanca, que incluye una pomposa ceremonia de bienvenida y una cena de gala. Trump, además, podría permitir que Nvidia venda chips de inteligencia artificial a China, lo que podría aliviar las restricciones, según su secretario de Comercio. Mientras tanto, un grupo de legisladores demócratas que hizo un vídeo alentando a los miembros del servicio a ir en contra de órdenes de Donald Trump serán entrevistados por la policía del Capitolio bajo la dirección del FBI y el Departamento de Justicia, es lo que informa Fox News. El grupo incluye a la senadora Elisa Slotkin, la demócrata por Michigan, el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, el representante Chris DeLucio, demócrata por Pensilvania, la representante Maggie Goodlander, Chrissy Houlihan, demócrata por Pensilvania, y también el representante Jason Crow. La semana pasada publicaron un vídeo que decía en parte que sus leyes son claras, que pueden rechazar órdenes ilegales. Trump respondió a este vídeo pidiendo arrestos y calificando su conducta de sediciosa. Por su parte, China ha lanzado el primer generador de energía de dióxido de carbono supercrítico comercial del mundo, un innovador avance en materia de energía limpia desarrollado por la Corporación Nuclear
de China, un generador de energía pionero que utiliza dióxido de carbono en lugar de vapor para transferir calor. Se ha conectado a la red eléctrica en una planta siderúrgica de Guizhou, en el suroeste de China. El sistema convierte el calor residual en electricidad, según una publicación del Instituto de Energía Nuclear de China, según informa South China Morning Post. A diferencia de las turbinas convencionales que utilizan el vapor a base de agua, el nuevo generador utiliza dióxido de carbono en estado de fluido supercrítico para capturar el calor residual de la producción de acero y convertirlo directamente en electricidad. Miramos también a Venezuela, donde la Autoridad de Aviación Civil ha respondido con toda la presión que puede ejercer ante la decisión de distintas aerolíneas internacionales de dejar de volar al país latinoamericano por la falta de seguridad que se ha puesto de manifiesto desde Estados Unidos. La amenaza sobre la mesa es retirar los derechos de tráfico en Venezuela, con los que se otorgan posiciones para aterrizar y desplegar en sus aeropuertos, y las compañías, en este caso, no controlan operaciones suspendidas. El INAC dio ayer un plazo de 48 horas que pesa sobre las españolas Iberia, Europa y Plus Ultra. Además, han dejado de sobrevolar Venezuela la chilena LATAM, la brasileña GOL, la portuguesa TAP o la turca Turkish Airlines, entre otras. Todas han reaccionado a la advertencia de peligro para la seguridad emitida el pasado viernes por la Autoridad Federal de Aviación Civil estadounidense y tienen monitorizada al minuto la difícil situación. La firma española de tráfico aéreo en aire también ha publicado un aviso a las compañías aéreas en el mismo sentido. El creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, justificado por Donald Trump por esta lucha contra el narcotráfico, amenaza las operaciones aéreas a cualquier altura en la zona de influencia de la región de información de vuelo de Maiquetía, lo que toca de lleno al espacio aéreo venezolano y también al área sur del Mar Caribe. Pendientes de la tensión en Venezuela, vamos con más últimas horas. Vamos a contarles que, según un reportaje de Axios, existe preocupación dentro del gobierno de Estados Unidos por la opción de que Cuba pudiera tomar medidas extremas contra Nicolás Maduro si este intentara huir de Venezuela bajo presión de Washington. De acuerdo con estas fuentes, la cúpula de seguridad cubana que protege al mandatario venezolano en Caracas desempeña un papel fundamental en su supervivencia política, hasta el punto de que podría actuar para impedir cualquier salida no autorizada del país. Las fuentes citadas por Axios afirman que en análisis internos de inteligencia estadounidenses se contempla un escenario extremo en el que Cuba podría neutralizar a Maduro si percibiera que intenta abandonar el poder o escapar ante una escalada de presión estadounidense. No obstante, el propio medio subraya que estas aseveraciones son evaluaciones internas y no una evidencia confirmada. Dice que no existen pruebas públicas de que La Habana haya emitido órdenes de este tipo. Según la interpretación recogida por Axios, Estados Unidos valora que La Habana podría ver una eventual huida de Maduro como una amenaza directa a su propia seguridad y a su influencia en la región. Un vacío de poder en Caracas que podría desestabilizar las estructuras que Cuba ha ayudado a sostener durante décadas. El presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin han expresado su apoyo al aliado venezolano Nicolás Maduro en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos. El propio Pirela, un presentador venezolano, presentaba las cartas donde Putin expresó su inquebrantable solidaridad con el pueblo amigo de Venezuela. Decía que está seguro de que bajo su liderazgo la República Bolivariana de Venezuela superará todas las dificultades con dignidad y defenderá sus legítimos intereses en estos tiempos turbulentos. Según se informa, la carta de Xi fue aún más enérgica, donde China reiteraba su categórico rechazo a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto y seguirá apoyando firmemente, como siempre, a Venezuela en la salvaguardia de su soberanía, seguridad nacional, dignidad nacional y estabilidad. El respaldo de los pesos pesados diplomáticos de China y de Rusia llega en un momento en el que las tensiones siguen aumentando y la administración Trump parece considerar medidas militares contra el país sudamericano. Trump acusa a Maduro de apoyar el narcoterrorismo, mientras Maduro desestima estas acusaciones, argumentando que son un pretexto para un cambio de régimen en la nación petrolera, que desde hace tiempo se ha opuesto abiertamente a las acciones de Washington en la región. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico,
tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína. No es Venezuela, ni la productora, ni la traficante de drogas, no. Bueno, ellos decidieron rodear a Venezuela, ¡ra! Y tiraron barcos, destructores, el destructor más poderoso del planeta, puros cuentos, y un submarino nuclear, profesor, y aviones y drones todos los días, para allá, para acá, buscando una provocación y una escalada. También hablamos en este caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ha criticado la postura de Donald Trump de lograr la paz mediante el uso de la fuerza, catalogando esta como una paz chiquita que deriva en guerra. Decía Petro: no creo que la paz se logre con la fuerza, así se logra una paz chiquita que se vuelve guerra después. Colombia es un ejemplo de ello, es lo que apuntaba a través de un mensaje en sus redes sociales. El gobernante insistía en que la paz grande solo sale del acuerdo verdadero, sin presiones, de la interlocución verdadera y el diálogo. Petro se pronunció de esta forma en respuesta a una publicación hecha en la misma red social por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en Honduras, en la que destacaron un mensaje de Trump que decía: donde quiera que vamos, Estados Unidos está construyendo la paz, y es una paz que se logra mediante la fuerza. Precisamente el presidente de Estados Unidos informaba a sus asesores que planea mantener conversaciones directas con Nicolás Maduro, es lo que informaba Axios, citando a funcionarios de la administración. La decisión podría ser una señal de que los ataques con misiles de Estados Unidos o la acción militar directa en tierra no son inminentes. La semana pasada Trump declaró que no descartaba el despliegue de tropas estadounidenses en el país en medio de los continuos ataques contra supuestos buques narcotraficantes frente a costas venezolanas. Estados Unidos también acusaba a Maduro de liderar el cártel de los soles de Venezuela, al que Washington ha designado como organización terrorista extranjera. Este lunes el gobierno venezolano denunció esta afirmación como una nueva y ridícula invención destinada a justificar una intervención ilegítima e ilegal de Trump. Agregaba que el grupo designado es inexistente. Miramos también a la NASA, y es que Tracy Atlas ha cruzado un umbral crítico en el sistema de clasificación de Harvard, que evalúa la opción de origen tecnológico. Clasificado ahora en el nivel 4, el objeto es considerado un fenómeno que exige considerar seriamente las tecnofirmas junto a las explicaciones naturales, a menos de un mes de su máxima aproximación a la Tierra. El objeto Tracy Atlas continúa siendo el centro de un intenso escrutinio, con su máxima aproximación a la Tierra programada para este 19 de diciembre. El debate sobre su origen se intensifica. La novedad radica en que el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ha posicionado a Tracy Atlas en el nivel 4 de su nueva escala de Loeb. Esta escala es un sistema de clasificación que ranquea los fenómenos interestelares desde el nivel 0 al 10, basándose en la cantidad y la probabilidad de sus características anómalas. Nivel 4 está reservado para aquellos fenómenos que cumplen con los criterios potenciales de tecnofirma. Esto significa que para Loeb el cúmulo de anomalías exige que los científicos consideren seriamente un origen tecnológico no natural junto a las explicaciones comúnmente aceptadas. Pendientes de Loeb, mirando las últimas horas del Tracy Atlas, nosotros seguimos con el foco puesto en estas conversaciones, estas negociaciones de paz por Ucrania. Hoy se reunía la coalición de los dispuestos. Hay declaraciones de uno de sus jefes, uno de sus líderes. Está hablando en estos momentos el presidente francés, Emmanuel Macron. Février dernier, la réunion de Paris pour le soutien à l'Ukraine et une paix juste et durable. Nous sommes donc réunis avec le président Zelensky, avec également le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et je voulais rendre compte de quelques éléments qui sortent de cette discussion. D'abord, tous les pays qui sont autour de la table veulent la paix. Mais ils veulent une paix qui soit juste et durable, c'est-à-dire une paix qui, une fois le cessez-le-feu signé, traite de manière juste de tous les éléments qui sont en jeu, les questions territoriales, les questions de sécurité, etc., mais qui offre les garanties qu'il n'y ait pas de nouvelle attaque par la Russie. Le deuxième élément, le président Zelensky a rendu compte des dernières heures. Et je veux ici redire notre soutien et nos condoléances au peuple ukrainien. Mais alors que la Russie faisait croire une fois encore qu'elle était prête à la paix, les dernières heures ont été marquées par à nouveau des frappes contre des infrastructures civiles, en particulier énergétiques, et contre des civils ukrainiens. Et donc, sur le terrain, la réalité est tout le contraire d'une volonté de paix. Plusieurs participants à notre réunion ont aussi rendu compte de leurs échanges directs avec les Russes, en particulier avec le président Poutine. Il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe
d'avoir un cessez-le-feu. Et les propos qui ont été tenus par le ministre des Affaires étrangères russe, d'ailleurs, ces dernières heures, à l'issue des discussions de Genève, l'ont montré. Il a dit qu'il n'avait pas de volonté de discuter sur le plan dit amendé qui ressortait des discussions de Genève. Et donc, dans le court terme, nous avons quelques lignes simples. D'abord, nous devons continuer de mettre la pression sur la Russie pour qu'elle veuille négocier. Ce sont nos sanctions, les sanctions américaines qui rentrent en vigueur, ce que nous faisons contre la flotte dit fantôme qui fait les trafics de pétrole à travers le monde. Ensuite, nous devons continuer de soutenir l'Ukraine avec force, ce que nous avons fait lundi dernier quand le président Zelensky est venu à Paris, et ce que tous les collègues font autour de la table, le soutien financier, le soutien militaire pour tenir cette guerre de résistance. Troisième chose, il faut continuer les discussions de paix. En ce moment même, et aujourd'hui, les Américains, les Ukrainiens, les Russes ont pu, à un niveau technico-politique, discuter des conditions et avancer sur le plan de paix. Ce sont des choses importantes. Nous soutenons tous la volonté d'un plan de paix. Donc il faut continuer ce travail. Et notre volonté est en coordination étroite avec les Américains de pouvoir avancer sur un schéma qui soit acceptable. Mais la question principale qui reste posée, encore une fois, c'est est-ce qu'il y a une volonté russe ou pas? Et puis, dans ce contexte, nous avons décidé d'avancer tout particulièrement sur deux choses dans les prochains jours. La première, ce sont les actifs gelés russes, comme vous le savez, qui sont extrêmement importants et qui sont là aussi un moyen de pression. Et donc, nous allons finaliser dans les prochains jours, en coordonnant avec tous les pays européens les plus concernés, et évidemment avec l'Union européenne et la Commission européenne, une solution qui permette de sécuriser des financements, donne de la visibilité à l'Ukraine, mais maintienne cette pression. Et puis l'autre chose, c'est une fameuse garantie de sécurité. Un très gros travail a été fait ces derniers mois, supervisé par les Britanniques et les Français. Et au fond, quand on parle de garantie de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le jour d'après la paix, une fois le cessez-le-feu obtenu, nous voulons être sûrs que ce cessez-le-feu soit durable. Et donc le premier élément, c'est le suivi du respect du cessez-le-feu, par de la surveillance, des images. Et donc là, nous allons engager ce travail, en particulier avec les États-Unis et l'OTAN. Ensuite, c'est comment on maintient cette paix en dissuadant toute nouvelle agression. Et pour cela, c'est d'abord d'avoir une armée ukrainienne forte. Les discussions à Genève ont montré qu'il ne devait pas y avoir de limitation à l'armée ukrainienne. Nous avons planifié tout ce qu'il fallait pour le faire. Et puis, à côté de ça, c'est d'avoir des forces de réassurance qui, en deuxième rideau, viennent consolider cette armée ukrainienne. Sur cela, ce qu'on a décidé, c'est de lancer un groupe de travail dès demain, piloté par la France et la Grande-Bretagne, avec une association étroite de la Turquie qui joue un rôle clé sur le plan maritime, et pour la première fois avec une implication des États-Unis d'Amérique. Ces prochains jours nous permettront de finaliser très précisément les contributions de chacun et d'avoir ces garanties de sécurité ainsi finalisées. C'est essentiel pour les Ukrainiens, c'est essentiel pour négocier une paix crédible et pour maintenir là aussi une pression sur la Russie. Voilà les éléments principaux qui ressortent de la discussion que nous venons d'avoir et que je voulais partager en toute transparence avec vous. Et donc nous continuons avec nos partenaires à tout faire pour que la paix puisse être obtenue en Ukraine et sur le continent européen, mais que ce soit une paix au fond sérieuse, respectueuse du droit international et durable pour les Ukrainiens et pour nous tous. Les prochains jours, évidemment, seront riches, là aussi, d'avancées et autant de fois que nécessaire, je reviendrai vers vous pour vous rendre compte de ces échanges. Merci beaucoup. Merci. Escuchaban al presidente francés Emmanuel Macron que llama a un ejército fuerte y sin limitaciones para Ucrania. Decía, bueno, pues que el plan respaldado por Estados Unidos va a permitir a Ucrania mantener al menos 800.000 soldados. Como saben, el primer plan de paz, el plan de 28 puntos, hablaba de 600.000 soldados para Ucrania. Macron habla de un ejército fuerte, dice que además va a formar un plan junto a Turquía y Estados Unidos, también junto a Gran Bretaña, para preparar garantías de seguridad para Ucrania. Pendientes de los mensajes de los líderes europeos, mirando ahora estos mensajes de Emmanuel Macron, nosotros hacemos una pausa y enseguida más geopolítica en Negocios Televisión.